Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado. Diego Muñoz y Emiliano Seca lo tenemos aquí con nosotros, autores del libro Figueredo, La sombra del poder. Ambos están trabajando en el portal 180.com.uy. Diego trabaja actualmente en ESPN y Emiliano lo escuchamos también en No Toquen Nada. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros en Te Digo la Otra. Y para empezar y adentrarnos un poco en el tema, explicarnos brevemente quién es Eugenio Figueredo y quién es hoy, que es un dirigente que está procesado por estafa y lavado de activos. Bueno, Figueredo es un tipo que intentó durante muchos años acercarse al fútbol. Era un hombre de negocios, muy modesto, no muy exitoso en materia económica en sus negocios. Trató de vincularse al fútbol, primero como jugador, después intentó como dirigente, consiguió llegar a ser presidente de Huracán en el 74, si no me equivoco. 71. Intentó jugador, intentó ser periodista y después fue dirigente. Y intentó ser reelecto presidente de Huracán después de que ocupó la presidencia, que no llegó por elección porque renunció el presidente de ese momento. No lo consiguió, pasó mucho tiempo y logró entrar al fútbol a través de la Conmebol. Primero de la AUF, que fue Relaciones Públicas, fue el lugar que encontró y el nicho que encontró para hacerse una puerta en el fútbol, y después creció a través de la Conmebol, que es el organismo sudamericano que rige el fútbol. Y es un tipo que a fines de los 90 era un modesto vendedor de autos que se había retirado, que no tenía un gran capital económico acumulado, y que a partir de que empezó a hacer grandes negocios con el fútbol, el primero grande y millonario del que él es protagonista es el negocio de la televisación en Uruguay con Tenfield. Se compra un apartamento, una propiedad, La Rambla, muy importante para ser un tipo que en ese momento no tenía ingresos. Estamos hablando de un apartamento de casi $400.000, y que después tiene un ascenso económico y que trasciende el fútbol, se vuelve un tipo millonario, se vuelve un tipo de negocios en Uruguay, que participa en proyectos también hoteleros y inmobiliarios. Esa fue su gran operativa, y bueno, y alcanzó un estatus que no tenía y que intentó durante muchos años conseguir. No se puede entender a Figueredo como Figueredo solo. Uh-huh. Figueredo es un tipo que se acercó a personas poderosas, que fue obsecuente de los poderosos, y que a partir de ahí obtuvo lugares de poder que después utilizó a su favor. Pero nada de lo que hizo Figueredo se entiende aislándolo del contexto de Casal, del gobierno de turno, de un montón de cuestiones que tienen que ver con un Uruguay que lo cobijó y que le permitió crecer hasta donde llegó. Antes de pasar a la relación de Figueredo concretamente con distintos poderosos, te quería preguntar eso, si era un caso aislado y excepcional dentro de la dirigencia del fútbol uruguayo, o si él simplemente es parte de un sistema y es una persona que logró trascender, como otros que tienen los mismos códigos quizás no lograron hacerlo. La dirigencia del fútbol uruguayo para mí es muy mala, es muy mediocre. Pero en realidad no hay, por lo menos hasta ahora, no hay grandes indicios de que todos sean igual que Figueredo. Cuando uno empieza a conocer a Figueredo se da cuenta que el tipo siempre fue igual. Antes, cuando podía chorear algo chiquito, como decir que viajaba en clase en primera y viajaba en turista para quedarse con un poquito de plata para su bolsillo, como cuando agarraba lo que eran sobornos millonarios de parte de actores mucho más importantes. Ese era Figueredo. Y a la luz de él crecen también algunas personas, algunos dirigentes que tienen o interpretan el fútbol y el mundo del fútbol de la misma manera. Pero no podría asegurar yo que sean de la misma calaña que Figueredo. Lo que sí se puede decir es que los dirigentes que estuvieron al frente de la Conmebol durante muchos años sí eran como Figueredo. Los tipos que estuvieron y que escalaron posiciones en el fútbol, a nivel de CONCACAF, pero a nivel de Conmebol, digamos, que cayeron ahora con la investigación de la FIFA y de Estados Unidos sobre el fútbol sudamericano y los negocios por la Copa América,
básicamente esa camada de dirigentes sí tenía una forma de comportarse y de proceder dentro de los negocios del fútbol que era de la misma manera. Figueiredo era uno más de ellos, en ese caso sí. Como una selección latinoamericana de los peores dirigentes, ¿no? De cada país, ¿no? Sí, hay una cosa, sí, en la acusación que hace Estados Unidos cuando detienen a estos dirigentes es una acusación bastante larga, es casi como un relato de un pequeño libro. Si uno la lee la acusación en inglés está, pero básicamente se puede entender si alguien sabe leer inglés, que no es muy complicado en estos tiempos. Se entiende que Figueiredo y que estos dirigentes escalaron posiciones durante 25 años, incluso se lo dice textualmente, y que cada vez que hubo una oportunidad, que alguno se retiró y que vino uno nuevo, se comportaba de la misma manera y el modelo se fue, se reprodujo ahí adentro, y se creó esa camada de dirigentes que se aprovechó de los negocios en el fútbol. Básicamente era la forma que tenían de operar en esos organismos. Y si tuvieran que definir, por ejemplo, cuál era la relación de Figueiredo con el sistema político uruguayo, ¿no? Porque un poco ahora, Diego, cuando introducía, decía que el Uruguay lo había cobijado en cierta forma, ¿no? Y le había como generado las condiciones de repente objetivas como para que se pueda desarrollar esta corrupción. ¿Cómo definirían el vínculo de Figueiredo con el sistema político? Y Figueiredo es un tipo hábil y se supo acomodar para tener acceso al poder político. Esa es una realidad. Y él sale del fútbol o sale de la AUF porque llega un gobierno de otro color político. Claramente, de hecho en el libro está entrevistado Héctor Lezcano, y Lezcano cuenta que cuando llegó al poder Tabaré Vázquez, una de las decisiones que estaban bastante claras era que Figueiredo no podía seguir al frente de la AUF porque la imagen del fútbol uruguayo estaba muy deteriorada y demás. Dice Lezcano, y no hay indicios como para no creerle, que no se sabía más que eso, que la imagen estaba muy manchada. Pero más allá de que lo corren a un costado de la AUF, Figueiredo sigue teniendo fuerza, al punto que cuando lanzan el proyecto del Hyatt, que es su último gran emprendimiento como parte del esquema de la construcción, Figueiredo está presente en el salón presidencial. Está ahí y participa del acto en el que se lanza el Hyatt. Quiero decir con esto que él sabía qué teclas tocar, sabía cómo moverse, y el sistema lo cobijó, notoriamente lo cobijó. Hasta el sistema financiero, ¿no? Hoy estamos hablando de los paraísos fiscales, de las offshore, del ocultamiento, del movimiento del dinero en el mundo, a dónde va, quién está detrás de las grandes inversiones. En el caso cuando Figueiredo empieza en esto, el ocultamiento era parte del sistema financiero, así funcionaba. Era común que un tipo pudiera ocultar de dónde venían sus fondos, sean de un origen legal o no, y el ocultamiento era parte del sistema financiero. Hoy también los poderosos del mundo, como Estados Unidos, de un momento a otro sufren un ataque como el de las Torres Gemelas, por ejemplo, y quieren saber de dónde viene la plata que financia el terrorismo, y entonces quieren ir a ver quién está detrás del dinero, cómo se mueve ese dinero, y así es que empieza esta cuestión de perseguir los paraísos fiscales, de saber a dónde va la plata, y tipos que se beneficiaron de ese ocultamiento como Figueiredo y ese sistema financiero, bueno, así caen y empiezan a caer como cayeron varios. Y en Uruguay pasa lo mismo, a una escala menor, pero cualquiera que vaya a un banco y diga que quiere depositar $10.000 tiene que presentar de dónde es, y bienvenido, que así sea, ¿no? Es bastante obvio que uno aplaude ese tipo de medidas. Sin embargo, Figueiredo llegaba y ponía, giraba, hacía movimientos de cientos de miles de dólares y nadie le preguntaba nada, al punto que Figueiredo figura como jubilado. Figueiredo figura como un tipo que gana... ¿Desde cuándo figura como jubilado? Desde el día que se jubiló, él se presenta para cada uno de los movimientos como jubilado. En aquel momento, en 98, un jubilado 2.000 y algo de pesos por mes, comprando un apartamento de $375.000, y al día de hoy, moviendo la cantidad de dinero que movía cuando quería y hacia donde quería, como un jubilado cobraba 8.000 pesos por mes. Sí, ahí también él plantea, cuando declara la justicia, dice, le preguntan incluso, ¿usted qué le declaraba a los bancos? ¿Cuál era su actividad? Y él dice, yo soy jubilado y supongo que pensarían que era empresario también. Y después hay una cosa que Ricardo Gil, que es asesor de la presidencia en el tema de lavado de activos, que fue durante muchos tiempos secretario antilavado,
que él plantea también que a veces cuando los tipos llegan a posiciones como la que llegó Figueredo, muchas veces la gente cree que es Figueredo, digamos, lo ve en la vicepresidencia de la FIFA, entonces este tipo debe ganar millones, y muchas veces lo que pasa es eso, cuando uno logra la posición que tenía Figueredo, el estatus que tenía Figueredo, no le preguntan. Claro. Como le Se da por preguntan a sentado. cualquiera, claro, se da por sentado que el tipo gana millones. Y aparte Gil dice una cosa que es verdad, que parece fácil también preguntarle a tipos como Figueredo, y en realidad no lo es. Uno se pone en un empleado de banco, que viene un tipo como Figueredo y dice quiero hacer tal movimiento, y No te es vas muy a poner a investigar. es muy complicado. Eso también es una realidad. Sí, si me permitís, volviendo a la cuestión política, ¿ustedes identifican algún dirigente político, algún espacio político en el cual él se haya recostado? Por lo menos mientras estuvo al frente de la AUF. No, Figueredo cuando llega en el 97, ¿qué pasa? En la AUF, la AUF tradicionalmente tuvo un presidente que votara lo mismo que estaba en el poder. O sea, el presidente era colorado en la AUF porque había un gobierno colorado. Si en las poquitas veces que hubo blanco era blanco, y cuando llegó el Frente Amplio al poder, Figueredo necesitaba alguna jugada que le permitiera seguir el poder sin ser el Frente Amplista. ¿Qué hace? Llama a Tabarez y dice: Tabarez, un tipo inmaculado, con una capacidad, una credibilidad altísima, que está vinculado al Frente Amplio, que está visualizado como un tipo de izquierda, yo me ato a él y sigo en la AUF. Porque Eso no pasa. Ese era Figueredo, digamos, un tipo que si no te gustan mis principios, los cambio. Entonces, Claro, como Groucho, ¿no? entonces, Estos son mis principios, y no te gusta, tengo otros. Claro. entonces, bueno, en ese caso llega el gobierno del Frente Amplio y dice, voy a tratar de recostarme una figura que sea simpática para el gobierno de ese momento. Progresista. Y eso él lo intenta hacer, pero no le sale. No le salió. De hecho, queda Tabaré y él se va. Pero no hay una figura política que sea el que lleva a Figueredo. De hecho, a Figueredo lo tiran arriba de la mesa para que sea presidente de la AUF desde la Conmebol, porque él llega antes a un puesto de poder cierto en Conmebol que en la AUF. Y con la AUF, sin un presidente de jerarquía, con un montón de presidentes que estaban un ratito y se iban, llama a Leos, a un presidente interino en la AUF, y le dice: nos interesaría que Figueredo fuese el presidente de la AUF. Y ahí es donde empieza el movimiento para que Figueredo sea presidente de la AUF. De hecho, cuando le gana a Ney Castillo, ahí había una figura más vinculada al Partido Colorado del otro lado que el propio Figueredo, y sin embargo gana. No llega a ser como Grondona, que pasó Por desde todos. la dictadura hasta los Kirchner, pero es un tipo que se mueve bien con el gobierno de turno.